El Renacimiento italiano es un periodo artístico y cultural desarrollado en Florencia, siguiendo el humanismo, en el que la burguesía aspira al poder político. En este periodo se reconsideran los modelos clásicos. Además, el hombre es considerado una figura central y conductora. La familia más influyente son los Medici, encabezados por la figura de Lorenzo el Magnífico, un gran mecenas de las artes, en torno al cual se rodearon una serie de artistas como Sandro Botticelli y Donatello. Los principales exponentes de este periodo son Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio y Michelangelo Buonarroti. El Renacimiento español, influenciado por el italiano, se originó en Valencia gracias a la familia Borgia en el siglo XV y la influencia de algunos pintores como Fernando de Yáñez, que aportaron sus conocimientos. Fue una adhesión lenta, condicionada por las tradiciones locales y dotada de sus propias características. Durante el siglo XV, Valencia experimentó unos cambios políticos, económicos, sociales y culturales que la condujeron a su época de máximo esplendor, el Siglo de Oro. Este gran resurgir del Reino de Valencia fue debido a una política exterior expansionista por el Mediterráneo. La ciudad creció demográficamente, llegando a ser el centro económico, político y social de la Corona de Aragón, y su desarrollo cultural la convirtió en un foco de gran importancia, produciéndose al mismo tiempo que en Italia. Durante este periodo se construyeron edificios emblemáticos para la ciudad, como la Lonja o el Miguelete. Su gran importancia hizo que fuera un gran foco de personajes ilustres de la época. La familia Borgia fue una de las más influyentes del Renacimiento, originaria de Xàtiva, Valencia. Dominaron la escena italiana a comienzos de los siglos XV y XVI, gracias al Papa Calixto III y posteriormente a su sobrino, el Papa Alejandro VI, quien buscaba fomentar un florecimiento artístico. Los Borgia se mudaron a Roma para la elección de Alfonso Borgia como papado de 1455, quien sería el futuro Calixto III. En el campo artístico, fue recordado por haber encargado muchas obras importantes. Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, fue uno de los papas renacentistas más controvertidos. Su objetivo era crear una dinastía política y geográficamente fuerte que gobernase Italia y durara siglos. Encargó las pinturas de la Catedral de Valencia a los pintores italianos Paolo de San Leocadio y Francesco Pagano. Los primeros exponentes del Renacimiento en España fueron Paolo de San Leocadio y Francesco Pagano, los cuales contribuyeron a la creación del fresco en la cúpula del ábside de la catedral, y otras pinturas ubicadas en la capilla del Santo Cáliz, una de las cuales permaneció incompleta. En dicha capilla se puede encontrar una estructura llamada retablo que contiene el Santo Grial, donde el estilo gótico de un escultor valenciano se une al estilo renacentista de Giuliano Poggibonsi, un alumno de Ghiberti, que propone paneles con características similares a las de su maestro en las puertas del baptisterio de Florencia. Es posible identificar personajes de la arquitectura renacentista en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en un pórtico en mármol de Carrara, una arquitectura típica de Brunelleschi. En el mismo museo hay pinturas que contienen las características típicas del Renacimiento, como la perspectiva aérea, el uso de la técnica del gradiente y la expresividad de los rostros de los personajes, inspirados en las obras de los tres grandes artistas italianos, Raffaello Sanzio, Michelangelo y Leonardo da Vinci. Por todo ello, Valencia tomó un papel fundamental en el Renacimiento. Los testimonios del Renacimiento en el campo de la cerámica se encuentran únicamente en la Lonja de la Seda, construida a finales del siglo XV. Uno de los suelos originales de la Sala de las Columnas se conserva en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, desde que González Martí recuperó una parte de dicho suelo diseñado por Pere Comte. Tiene un formato hexagonal e irregular, poco común con la influencia renacentista, y el tema decorativo se inspira en las hojas de acanto. En el centro hay una baldosa hexagonal con el diseño de una balanza, y el resto del suelo tiene una decoración similar, pero con azulejos en forma de rombo. Estaba ubicado en la torre y fue restaurado recientemente. Un artista destacado de esta época fue Francisco Niculoso Pisano, quien se hizo famoso por haber importado las técnicas de mayólica italiana en España. Ha tenido una gran influencia en la producción de azulejos de la península ibérica. Algunas de sus obras se conservan en el Museo de la Cerámica de Valencia.